ahí podemos ver el chat, cómo se ve. No sé. Bueno, buenos días para todos. Yo creo que esperemos unos 5 minuticos a ver que se vayan conectando las demás personas y arrancamos. Yo no lo he podido. No sé dónde ponerlo. O sea, no me parece. Así. Bueno, listo, ya pasaron los 5 minuticos, yo creo que ya podemos empezar. Entonces, pues buenos días para todos. Y pues le doy la palabra a Carlos.
Buenos días para todos, es un gusto tenerlos acá. Actualmente GH en su área legal está trabajando para llevar y mantener actualizados a los clientes y a la comunidad en general de contadores y abogados dedicados al derecho tributario, razón por la que hemos realizado y vamos a realizar este en vivo. ¿Listo? El contenido de este en vivo Primero nos confirman si ahí nos están escuchando bien o nos están escuchando lejos. Listo. Buenos días, si ahí nos están oyendo. Perfecto. Entonces, si quieren pasemos ahí. La agenda para el día de hoy en realidad es muy sencilla. Lo que pretendemos explicarles es el funcionamiento de la reducción transitoria de los intereses y sanciones establecido en el artículo 45 de la ley 2555 del 2021. Y pues no solo el funcionamiento establecido en la ley, sino pues los avances que se han logrado en el concepto unificado, bien sea emitido por la DIAN y en el concepto emitido por la Dirección de Apoyo Fiscal en el caso de los entes territoriales. Entonces, pues, Bueno, pues entonces ya como le dijo Carlos, estamos acá pues para hablar sobre el tema de la ley 2155, especialmente el artículo 45, que digamos pues ahorita tiene mucha importancia, y la idea pues de este en vivo es aprovechar las oportunidades y tampoco pues dejarnos coger la tarde de manera tal de que nos vayan a rechazar pues el acceso a estos beneficios. Cuando decimos estos beneficios, pues entonces realmente lo aterrizamos a lo que establece pues el artículo 45. O no quisimos meternos ni con terminaciones, ni con conciliaciones, ni con principio de favorabilidad, porque consideramos que este beneficio consagrado en este artículo 45 es realmente importante y pues se tiene que aprovechar al máximo en la medida pues de lo posible, ¿sí? Entonces lo que nos dice este artículo 45 es que va a existir una reducción transitoria de sanciones e intereses de la DIAN, de entidades territoriales y de la UGPP, ¿cierto? Pero pues obviamente condiciona esta situación transitoria ¿a qué? A varios momentos. Entonces el primero, a que se trate de deudas que prestan mora a 30 de junio del 2021. Segundo, que se paguen hasta diciembre pues, de este año. O tres, pues que se puede celebrar acuerdos de pago. Y tres, que el incumplimiento se haya ocasionado o agravado por motivos pues, del COVID, ¿sí? Entonces lo primero que uno podría llegar a preguntarse es, bueno, esta ley salió en septiembre, ¿por qué simplemente amarraron a estas facilidades o estos beneficios a temas que pues ocurrieron hasta el 30 de junio, ¿cierto? Y entonces, pues como todos sabemos, digamos que esta ley es producto de un alboroto pues social, a una revuelta social, en la medida pues de que hubo un paro, de que por allá salió un exministro pues con una reforma un poco loca, que palabras más, palabras menos, pues perjudicaba pues a las personas naturales como tal, ¿sí? Entonces esta reforma consiste pues en una evolución, en varios argumentos, en varios cambios pues de argumentos y demás, que pues se venían trabajando desde los meses anteriores a junio. Entonces la razón de ser de que en su gran mayoría los beneficios que contiene tengan corte a 30 de junio es el hecho de que pues esto se supone que tenía que haber salido antes de, ¿sí? No podemos olvidar que la ley 2155 también tiene un propósito específico y es netamente recaudatorio, ¿no? Entonces, pues a partir del artículo 45 uno evidencia la finalidad que tenía el gobierno nacional de recaudar algunos ingresos para cubrir, pues, digamos, de alguna forma con todo el gasto social que proviene de esas revueltas sociales. Ya verán ustedes que la ley 2155 tiene un capítulo extenso de gasto social donde se prometió educación superior gratuita, donde hay unos apoyos al empleo formal, bueno, y todo esto, digamos, con el propósito de reactivar la economía, lo que tiene también una consecuencia necesaria, y es que el Estado necesita mayores ingresos, y como estrategia pues ha elaborado toda una serie de beneficios que pretenden recaudar más ingresos.
Bueno, pues digamos que hasta este momento en realidad no hemos dicho en qué consiste el beneficio, ¿sí? Más allá de decir que van a ser sanciones e intereses. Entonces, realmente el beneficio consiste, cuando hablamos de sanciones, a que las sanciones, pues que estén bajo los supuestos que ya mencionábamos, por allá al 30 de junio y demás, se reduzcan al 20% del monto pues que es previsto en esta sanción, ¿sí? Y entonces la norma va un poquito más allá y dice, hey, también se incluyen las que se liquidan en los actos administrativos independientes. Entonces acá acordémonos que por allá el artículo 638 establece las posibilidades o más bien las formas en que la administración puede interponer las sanciones. Entonces está a través de liquidaciones, en donde provienen de un proceso de fiscalización, termina pues con una liquidación oficial normalmente, y también dice ese artículo que también se pueden interponer las sanciones a través de actos independientes. Entonces cuando hablamos de actos independientes, la forma más fácil de entender que es un acto independiente es el pliego de cargos, cuando pues común y pues lo más conocido, cuando se interpone una sanción por el tema del envío o no envío, envío extemporáneo, envío con errores de la información exógena. Entonces a eso es que hace referencia el pedacito de la norma que dice que también aplica para los actos, para las sanciones que se liquidan con actos administrativos independientes, ¿sí? Ahora, respecto a los intereses de mora, entonces cuando uno está metido en este cuento, uno pues realmente descubre que el no pago de los impuestos en su momento realmente sale muy caro por el tema del interés que maneja la DIAN, ¿sí? En donde es el máximo que se maneja, en donde todo el mundo dice, no, prefiero endeudarme con un banco, pagarle ya a la DIAN y evitarme pues, el cobro de esos intereses tan altos que se van causando. Entonces uno mal contado puede decir que cuando pasan 2 años sin uno haber liquidado la totalidad de su impuesto, pues en esos 2 años solamente en intereses ya ese impuesto se duplicó, ¿sí? El gobierno, consciente de eso y pues dada la necesidad de recaudo, pues estableció que la reducción, o más bien el beneficio en la reducción de los intereses, va a ser que se va a liquidar a una tasa diaria equivalente al 20% del IBC para los créditos de consumo y ordinario. Esto más adelante, pues ya finalizando pues esta pequeña charlita, vamos a ver que es una reducción muy grande y que es algo que no se puede pasar por alto. Adicional a eso, entonces digamos que a partir de la ley 1943, que se empezaron pues a poner beneficios y que se cayó con la 2010, se estableció que esos beneficios podrían llegar a utilizarse pues accediendo a formas de pago, ¿sí? Entonces finalmente lo que dijo el gobierno fue, venga, no, pero yo lo que necesito es la plata, que me paguen, entonces pues lo que voy a hacer es conceder a esos contribuyentes que me quieren pagar, que se sometan a estos beneficios, que se les reduzca la sanción al 20%, que se les reduzcan los intereses, también con la celebración pues de facilidades de pago, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la norma también castiga el incumplimiento de esas facilidades de pago, en que se va a cobrar pues la obligación totalmente como si no estuviera pues sujeta a ningún beneficio. Ahora, debemos tener en cuenta que en desarrollo de la disposición del artículo 45, digamos, hay dos consideraciones. El primero es que no quedó sujeto a reglamentación, lo que tiene como consecuencia que el gobierno nacional no emitirá ni emitió ya evidentemente un decreto reglamentario de esta disposición, lo que no obsta para que la DIAN, digamos, en uso de sus facultades, emitiera una resolución, que es la resolución 126 del 2021, por medio de la cual hace algunas precisiones necesarias para la interpretación del artículo 45. Tengamos en cuenta una cosa: la resolución 126 solo le es aplicable a las actividades, a las obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y para el efecto se hace una remisión al decreto 1742 del 2020, en el cual se establecen los asuntos que competen a la DIAN, y son, entre algunos otros, los que ustedes ven en este momento en sus pantallas, que es el impuesto sobre la renta, el impuesto de timbre, el impuesto al valor agregado, los derechos de aduanas y las obligaciones cambiarias. Tengan en cuenta que estas obligaciones pueden estar en diferentes etapas procedimentales, lo que no quiere decir que la DIAN pierda la competencia o la administración de estos asuntos. ¿Listo? Adicionalmente, se hace una precisión sobre las obligaciones que presentan mora, y se establece que serán las que son sujeto a corrección, serán las que se presenten con extemporaneidad
serán los anticipos del simple, los actos administrativos y sentencias que ya estén en etapa de pago, sanciones autoliquidadas, acuerdos de pago y sus saldos. Esto sí tiene una precisión o digamos vale la pena hacer una precisión sobre los acuerdos de pago, y es que la reducción solo aplica para los saldos que estén impagos. Un ejemplo, si yo celebré un acuerdo de pago en el año 2019 y al 2020 me hacían falta pagar 50 millones de pesos, la reducción solo será aplicable sobre los 50 millones de pesos que me hacían falta. Eso es decir, sobre el saldo impago del acuerdo de pago. Y por último vamos a encontrar las declaraciones ineficaces, que pues ya como muchos de ustedes lo sabrán, pues son las declaraciones de retención que se presentaron sin pago total. Ahora, la resolución 126 también hace una precisión sobre uno de los requisitos exigidos por el artículo 45, y es que el incumplimiento se haya ocasionado o agravado por el COVID-19. Entonces, lo primero es que no define estos dos términos, por lo que uno debería entender que ocasionado o agravado se debe interpretar según el sentido obvio de las palabras. Esto es lo que diga el diccionario de la Real Academia Española. ¿Listo? Lo segundo, frente al requisito del motivo o la ocasión del incumplimiento por el COVID-19, en realidad se establece una presunción que está encaminada a determinar que si el incumplimiento se dio cuando ya se había declarado el estado de emergencia, se entiende que le aplica el artículo 45. Y una tercera precisión es que si bien aplica para los saldos que se generaron antes del estado de emergencia, esto es siempre que se haya agravado su incumplimiento. Es decir, si yo no logro demostrar, o si en una determinada revisión no lograse yo demostrar que mi incumplimiento fue con ocasión, o más bien agravado por el COVID-19, pues no me aplicaría el beneficio. En cuanto al procedimiento, lo primero que vamos a encontrar es que se requiere el cumplimiento de todos los requisitos, es decir, que se haya ocasionado con ocasión del COVID-19 o agravado por el mismo. Adicionalmente, que se trate de obligaciones que presenten mora 30 de junio del 2021 y que se paguen antes del 31 de diciembre del 2021. Estas, digamos, son los tres requisitos base que siempre vamos a tener que cumplir, y adicional a otros requisitos vamos a encontrar que no se requiera la presentación de la solicitud. El segundo es que la DIAN no perderá la facultad de fiscalización, y el tercero es que el pago en exceso, en caso de presentarse, será sujeto de devolución, objeto de devolución. Regálenos un segundito, que es que empezó a llover, entonces nos vamos a entrar. Listo, ya, volvimos. Qué pena que llovió y pues ni modo. Bueno, siguiendo con el procedimiento, vamos a encontrar que las facilidades de pago, y esto es importantísimo,
cuando un contribuyente pretenda presentar un acuerdo de pago o una facilidad de pago, debe radicar su solicitud antes del 10 de diciembre del 2021. Esto sale así en la resolución 126 y adicionalmente la semana pasada en el comunicado de prensa 152 de la DIAN fue ratificado. ¿Cuál es la razón de que se establezca como término para la presentación de la solicitud de pago el 10 de diciembre? Es que la DIAN a 31 de diciembre pueda revisar, pueda notificar y suscribir todos los acuerdos de pago, porque el acuerdo de pago que no esté notificado y debidamente suscrito a 31 de diciembre no tendrá validez. Adicionalmente, cuando uno va a presentar los acuerdos de pago, estos deben cumplir con lo establecido en el artículo 814 del Estatuto Tributario, es decir, verificar si uno lo va a presentar con un término superior a un año o inferior a un año, presentarlo con garantía o sin garantía, dependiendo de esto. En todo caso, tengan en cuenta que, según ese artículo que estamos nombrando, el 814 del Estatuto, ningún acuerdo podrá superar el término de los 5 años, ¿listo? En cuanto a la negación de la facilidad de pago, solo procederá el recurso de reposición. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el mismo debe cumplir con los términos del artículo 45. Esto quiere decir que si yo me espero a interponer mi solicitud en el 10 de diciembre, por ejemplo, me la niegan, interpongo el recurso y no me lo resuelven antes del 31 de diciembre del 2021, debería entender que no me celebraron el acuerdo de pago, y si no pagué, pues evidentemente no me acogí al beneficio, porque ese es el requisito del artículo 45. Digamos que ahí puede llegar a presentarse cosas interesantes, si es que uno interponga el recurso y que resulta que en enero pues le dijeron, oiga, sí tiene pues lugar al acuerdo de pago. Ahí ya habrá que mirar uno qué cuotas puso que supuestamente iba a pagar en el 2021 y cuáles seguirían en el 2022, para entrar a analizar si efectivamente sigue el acuerdo de pago o pues si se cayó, ¿sí? Ya. Perdón. Bueno, por allá hay un videito donde el subdirector de cobranzas, Argemiro, establece cuál es el procedimiento para acceder a una facilidad de pago, ¿cierto? Y entonces básicamente nos dicen, oiga, no, hay que hacer una carta. En esa carta, entonces lo que hay que hacer es indicar cuál es la obligación que está en mora, decir qué plazo se necesita para pues acceder a la facilidad de pago. Entonces acá es importante recordar que hay facilidades de pago a 12 meses y pues que las que son superiores, que inicialmente son a 5 años, pero que pues uno puede solicitar un permiso especial para que se alargue a 2 años, es decir, que sean 7 años, ¿sí? Las que son a 12 meses tienen la particularidad de que no hay que dejar bienes en garantía, simplemente hay que hacer pues una anunciación de bienes, ¿sí? La tercera, indicar cuál va a ser la periodicidad de las cuotas. No hay que pagar una cuota mensual, uno puede pagar una cuota ya, otra en 3 meses, otra en 6 meses, eso dependiendo pues del flujo de caja que tengan organizados. 4, pues indicar cuál va a ser la garantía ofrecida, obviamente identificándola pues como se debe. Quinta, la dirección donde pues se van a recibir las notificaciones, el correo electrónico, el teléfono, que vaya firmada la carta y pues que incluya la cédula como tal, ¿sí? Digamos que adicional a estos requisitos, lo que se tiene también, o lo que nos dice ese videito, es que debe haber una manifestación expresa por parte del contribuyente en decir, hey, yo no estoy reportado en el boletín de deudores morosos de la contaduría, en donde pues no he incumplido otras facilidades de pago con otras autoridades, ¿sí? También dice que hay que enviar pues copia de la cédula, y entonces se establece que dependiendo del tipo del contribuyente hay que darle unos anexos, y entonces esos anexos, cuando es un asalariado, debe ir una certificación pues emitida por el empleador donde pues justifique cuáles son los ingresos de la persona. Nos dice, bueno, cuando es un trabajador independiente no obligado a llevar contabilidad, pues entonces tiene que tener un certificado del contador donde pues diga cuáles son los ingresos. De ahí pues a mí me llamó la atención que digamos en este video nos dice independientes no obligados a llevar contabilidad, pero bueno, ¿y los que están obligados qué? De mi parte, pues lo que hago acá es decir, oiga, independiente que esté obligado o no, lleve un certificado pues expedido por el contador público donde diga pues cuáles son los ingresos. Y adicional a eso hay que hacer un flujo de caja proyectado, pues donde se indique pues todo el tiempo
cómo va a ser el flujo de caja durante pues los 12 meses o durante el tiempo que se va a utilizar para hacer o para acceder a la facilidad de pago, ¿sí? Y por último, digamos que en la resolución 126 también se menciona que hay que indicar pues, o manifestar que pues digamos la facilidad de pago se solicita porque mi situación se vio afectada por el COVID o porque mi incumplimiento pues se generó en la etapa del COVID, ¿sí? Listo. Digamos, algo también particular es que, digamos, esa resolución 126 no es igual a la que inicialmente pues, se había proyectado, ¿sí? En esa resolución 126, digamos que queda un poquito como más justificado o más preciso cuál es el alcance de este tipo de reducción, ¿sí? Ahora, con ocasión de esa resolución 126, y pues digamos como con los posibles vacíos que eso dejaba, la DIAN sacó este concepto unificado, pues que está en pantalla, en donde pues lo trata como si fuera una serie de preguntas, ¿sí? Y entonces esta serie de preguntas lo que responde pues son incluso unas dudas muy bobas que pues en lo general cuando salió esta norma yo creo que a la DIAN llegaron infinidad de derechos de petición como, oiga, respóndame esto que no sé si me aplica o no me aplica. Finalmente la DIAN sacó este concepto y acá quisimos resaltar como las preguntas más importantes o significativas. ¿Es necesaria una reglamentación para que se use? Ya Carlos nos dijo, no es necesario. ¿Aplica para personas naturales y para personas jurídicas? Efectivamente, ahí no hay ninguna distinción y por ende pues aplica para todos. ¿Es reducción al 20 o el 20? Pues entonces ahí digamos que podemos llegar a ubicarnos en el artículo 640, en donde si uno no lee bien, pues se puede llegar a equivocar en el entendido de que puede ser al 50 o el 50. Entonces acá pues seguramente preguntaron eso teniendo en cuenta pues el 640 y entonces acá la DIAN les dijo, no, espere que eso es al 20, o sea, es mucho mejor el beneficio. ¿Qué hay que hacer con las sanciones? Entonces ahí se le pregunta a la DIAN, oiga, hay que hacer la actualización de las sanciones cuando son de años anteriores, y entonces la DIAN responde, oiga, sí, efectivamente, por ahí en el estatuto tributario está el artículo 867-1, que establece que cuando las sanciones son pues de años vencidos, hay que actualizarla pues año a año con el 100% de la inflación, ¿sí? Se calcula la reducción por parte de la DIAN o la reducción la hace el mismo contribuyente. Entonces ahí dicen, oiga, no, como la norma no dijo nada, entonces la persona encargada de hacer esa reducción es el mismo contribuyente. La reducción de tasa moratoria aplica sobre intereses o también sobre sanciones, entonces por allá el concepto se va un poco lejos y pues trae sentencias del Consejo de Estado y demás para decir simplemente que las sanciones no generan intereses. Entonces el tema de los intereses es exclusivo para pues, los intereses, valga la redundancia, y la sanción va a tener ese el objeto de que hay que actualizarla año a año. Aplica para las declaraciones que no se han presentado o se presentaron extemporáneas el beneficio, y entonces ahí la DIAN lo que hace es decir, oiga, por allá yo saqué una resolución 126 en donde en el punto 3 digo a qué cosas aplica, pero entonces en últimas sí aplica dependiendo pues de que cumpla las condiciones de que pues su vencimiento se haya generado antes o el 30 de junio del 2021 y de que esté en el tema COVID, ¿sí? Entonces incumplimiento o pues el incumplimiento de mi obligación se haya presentado, pues se haya agravado pues con ocasión del COVID, ¿sí? ¿Aplica para los anticipos del simple? La DIAN nos dice, sí aplica. ¿Aplica para declaraciones de IVA presentadas en periodos distintos? Entonces digamos que hace poquito la DIAN sacó masivos a lo loco, diciéndole a muchos contribuyentes, oiga, usted presentó antes de que le tocaba, usted me adelantó la plata y pues eso tiene una sanción. Entonces acá la DIAN ya dijo, no, venga, a pesar de que la resolución 126 no lo dice, pues resulta que eso es meramente enunciativo. Entonces ponen de ejemplo esta situación del IVA y dicen, oh, esto también aplica para el IVA. ¿Aplica para las declaraciones de retención en la fuente ineficaz? Sí, ya vimos que sí, pero entonces la DIAN hace la claridad de que aplica para aquellas declaraciones presentadas con posterioridad a la ley 1943 o a la ley 2010, en donde pues se les da la particularidad de que son como una especie de título ejecutivo raro, que eso no lo entiende nadie, pero que son cobrables. Entonces desde ahí se pega pues la interpretación de la DIAN para decir, oiga, sí, se aplica el beneficio. ¿Aplica sobre las obligaciones que ya tienen un proceso de cobro? Dice, sí, aplica, a no ser que ya se haya rematado, entonces pues sobre qué me va a aplicar, no tendría sentido, ¿sí? ¿Aplica devoluciones improcedentes? Dice, sí, en la medida que usted me haya devuelto lo que yo le había dado que no le correspondía, tiene lugar pues a la aplicación del beneficio. Y acá habían temitas interesantes. Aplica para la sanción del 651, entonces decimos 651, básicamente es no envío de información, pero pues uno siempre se pone en la cabeza el tema de la exógena, y entonces ahí le plantean varias situaciones. Aplica si yo la presenté extemporánea, aplica si la envié con errores, aplica pues si no la presenté. La DIAN le dice que efectivamente pues en todos los supuestos del 651 hay lugar a aplicar pues el beneficio.
Se le pregunta, oiga, ¿es posible aplicar las reducciones que trae el mismo estatuto consagradas pues, en la aceptación de distintos momentos procesales? Y por allá le dicen, también aplica con el 640. Y entonces la DIAN dice, oiga, ojo que usted tiene que tener en cuenta que no se puede llegar a confundir la concurrencia de beneficios fiscales con la concurrencia de reducciones sancionatorias. Entonces digamos que esta teoría ya la había implementado la DIAN en el concepto unificado de procedimiento tributario cuando dijo, oiga, si digamos le llega un requerimiento especial, el 709 le dice a usted que si usted lo acepta se le va a reducir a una cuarta parte. Y por ahí al 640 le dice a usted que pues si usted acepta y pues cumple ciertos requisitos, se le puede llegar a reducir al 50. Entonces, en ese concepto de procedimiento general, le dijeron, sí, aplica las dos. Acá lo que está diciendo la DIAN es, vale, puede aplicar esas dos y sobre esas dos puede incluso aplicar pues, el beneficio de reducir al 20 y de reducir pues, los intereses. Entonces, digamos que darle una correcta aplicación a todos los beneficios o a todas las reducciones pues, va a significar un ahorro muy grande para pues, nosotros, los contribuyentes, ¿sí? Ahora, si ya se habían hecho abonos a una obligación, puedo solicitar que esos abonos que yo había hecho hagan parte del pago reducido. Pues la DIAN dijo, no, pues tampoco tan chéveres hasta allá. Lo que usted ya pagó, déjelo allá quietico y lo que va a tener lugar pues, a aplicar la reducción es lo que me queda sobre el saldo, ¿sí? Y una pregunta que pues sí es como muy de la práctica es, bueno, ¿y cómo se diligencia esa vaina? Si yo estoy en un proceso de fiscalización y demás, si voy a hacer una corrección, yo tengo que pues poner en mi formulario la sanción reducida o la sanción general, la sanción global. La DIAN dijo, no, en su formulario usted ponga la sanción que es, pero entonces en el recibo de pago usted tiene que pues, hacerle la respectiva reliquidación llevándola pues al 20%. Listo. Ahora, recuerden que esta reducción del artículo 45 aplica también a los impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial. En virtud de esto, también se le preguntó a la Dirección de Apoyo Fiscal, o más bien las entidades territoriales le preguntaron a la Dirección de Apoyo Fiscal si la reducción transitoria era o no un beneficio. ¿Y por qué le hacen este cuestionamiento? Simplemente porque cuando se habla de beneficios fiscales en materia territorial, estos requieren de un análisis del impacto fiscal, ¿sí? Y lo que dice la DAF es bastante sencillo. Dice, oiga, esto corresponde a una amnistía, y como quiera que corresponde a una amnistía, ese concepto de amnistía no se puede confundir con el de beneficio fiscal. En este entendido, no requiere el análisis del impacto fiscal, es decir, el gobierno nacional no debía presentar un estudio que les dijera a las entidades territoriales, esto los va a afectar de X o Y manera, pues bajo el entendido que no se trata de un beneficio fiscal, sino una amnistía. Esa fue la primer consideración de la Dirección de Apoyo Fiscal. La segunda consideración es, oiga, ¿yo cómo debo probar, o más bien debo probar que se ocasionó por motivo del COVID-19? Entonces, digamos que un poco en la línea de lo que también estableció la DIAN, la DAF lo que dice es, usted, primero hay libertad de medios probatorios, así que en caso de que usted sea recurrido, pues deberá demostrar por los medios que usted considere necesarios que se ocasionó por motivo del COVID-19 su incumplimiento. Eso es lo primero. Lo segundo, vuelve y hace la precisión de que se va a presumir o debería presumirse que se ocasionó con motivo del COVID-19 siempre que el incumplimiento se haya dado luego de la declaratoria del estado de emergencia. Y pues frente al concepto de agravación no hace ninguna precisión, pero pues digamos que volvemos a la misma regla de interpretación del sentido ordinario de las palabras, ¿listo? Como tercera pregunta le plantean a la Dirección de Apoyo Fiscal ¿cuál es el plazo máximo para el pago de las obligaciones? Entonces la Dirección de Apoyo Fiscal dice, mire, hay dos posibilidades. La primera es que cada entidad municipal defina un término, ¿sí? Si este término fuese superior, o mejor dicho, más beneficioso al establecido en el artículo 45 de la ley 2155, deberían acogerse a ese término mayor, ¿sí? En todo caso, tiene que tener en cuenta que cuando se trata de acuerdos de pago,
en ningún caso puede superar los 5 años porque eso es una norma de rango legal, es decir, el mismo estatuto tributario establece que ningún acuerdo de pago puede ser superior a los 5 años. Como cuarta precisión, le preguntan a la DAF el caso en el cual un municipio ha adoptado una condición de pago más beneficiosa que el artículo 45 de la ley 2155, y lo que le dice la DAF es, pues lo que debe hacer el contribuyente es analizar a cuál de las dos normas se acoge, pero en todo caso tenga en cuenta que el establecimiento del artículo 45 no da lugar al fenómeno del decaimiento de los actos administrativos, ni a la inaplicación de los actos administrativos emitidos por la entidad. Entonces, pues simplemente remítase usted a un análisis que debe realizar de cuál de las normas le resulta más beneficiosa y a partir de eso decida a cuál se acoge. Aquí es importante establecer que la DAF no hace ninguna precisión sobre la posibilidad de concurrencia de las disminuciones. Y pues eso es una pregunta que queda en el aire, básicamente porque podría operar el mismo fenómeno que aplica con el artículo 640 del Estatuto Tributario. Entonces lo que uno debería entender es que si el artículo 640 se encuentra acogido en la normatividad local, pues habría concurrencia de las disminuciones de las sanciones. Y por último hace una precisión, y es que en caso de uno aplicar el artículo 45, si esta liquidación es inferior a una sanción mínima, en todo caso pues la aplicable será la sanción mínima por una cuestión básicamente obvia, y es que pues no puede, o sea, por eso se llama sanción mínima, porque nada puede ser digamos inferior a la establecida en estos artículos. ¿Listo? Bueno, y finalmente quisimos traerles como un breve ejemplo de esta vaina, cómo funciona en la práctica, ¿sí? Y de analizar si en realidad es conveniente o no es conveniente y qué tanto puede llegar a ahorrarse. Entonces, digamos, en el caso puntual estamos hablando de un contribuyente. Este contribuyente pues tuvo un proceso de fiscalización en renta, a él se le vencía la renta el 30 de abril del 2018, entonces estamos hablando de que es una renta pues del año grabable 2017, muy anterior al 30 de junio, ¿sí? Resulta que él había declarado un saldo a favor en su renta inicial de 24 millones de pesos. Luego, pues en el proceso de fiscalización y demás, resulta que esa renta arrojó ya no un saldo a favor, sino que pues un impuesto a cargo de 254 millones de pesos, ¿sí? Pues para calcular la sanción tenemos que, cuando hay saldo a favor y pues da un impuesto a pagar, se suman las dos y sobre eso vamos a calcular pues la sanción de corrección, ¿sí? Acá vamos a suponer que es el 10% o el 20% de aplicó el 640 y le quedó en un 10%, ¿sí? Entonces, vamos a plantear escenarios de pago. Entonces él nos dijo, oiga, no, yo voy a pagar el 1 de diciembre. Ah, bueno, el impuesto va a ser el mismo, 254,949. Intereses, supongamos que la tasa va a ser muy parecida a la que tenemos ahorita, pues entonces digamos que presentó el 29 de abril, ¿sí? Para calcular el DITA además, porque pues todavía no tenemos diciembre. Intereses nos da 220.452.000 y pues la sanción pues sería la misma porque ya no tendría lugar a reducir más y pues él tendría que pagar un total de 503.341.000. Pero entonces nos dice, no, vea, ¿sabe qué? Voy a adelantar ese pago y voy a pagar el 19 de noviembre y voy a coger y voy a sacar la plata de donde sea y voy a pagar de inmediato. Entonces, ¿cómo opera con el beneficio? El impuesto no va a tener lugar a ninguna reducción, va a ser el mismo, los mismos 254. Intereses, acá es donde viene lo interesante. De una cifra de 220 millones pasamos a intereses de 33 millones de pesos, ¿sí? Casi 34. Y de una sanción de 27 pasamos a una sanción de 5.588.000. Un total a pagar de 294.320.000. Es decir, que pues con la aplicación del beneficio, este contribuyente en esta situación en la que está, se ahorró 209.021.000 pesos, ¿sí? Entonces acá vemos que el hecho de aplicar pues esta vaina adecuadamente, sí es algo que trae muchos pros para el bolsillo y pues obviamente el ahorro del contribuyente, ¿sí? Digamos, esas serían todas las precisiones. Sin embargo, en el chat hay algunas preguntas que pues podemos resolver en este momento. Dice, si se acoge el beneficio,
se realizó el pago total, pero por la disminución de sanción aún registra saldo en el recibo inicial, ¿qué se debe hacer? Esta pregunta la hace Ana Milena González. Ana, si te entiendo bien tu pregunta, estás haciendo referencia al caso en que tienes un saldo a favor o un saldo pues que se generó luego de la disminución. La resolución 126 puntualmente te dice que puedes solicitar ese saldo en devolución para que lo tengas en cuenta, ¿listo? O Ana, si yo entiendo la pregunta de otra manera, es que pagaste pues todo lo que tenías que pagar, pero pues en el aplicativo de antes sigue apareciendo pues que debes algo, ¿sí? Entonces, pues digamos yo fui funcionario de DIAN, entonces me queda muy duro darle palo pues a la entidad, pero entonces el año pasado vimos que con el tema de las distintas resoluciones que sacaban pues la DIAN admitiendo distintas fechas de pago, llegaron a cobrar intereses sobre pues una de esas. Digamos eso se corrigió, pues se demoró un ratico, pero se corrigió. Si tú estás muy afanada, pues entonces manda un derecho de petición diciendo, yo ya pagué, por favor actualícenme pues el sistema, ¿sí? Si no, pues entonces espera. Y pues tienes el tiempo para aprovechar y verificar si realizaste el pago total o si de pronto te faltaron unos pesitos para que no vayas a perder el beneficio. Dice así. Jenny Castro nos dice, buen día, ¿esta amnistía es válida para aforados? Entonces, aforados, acordémonos que acá se dice que es para básicamente todo, para extemporáneos, para quienes no presentaron y pues que esa presentación se vencía antes, o no, el 30 de junio del 2021, ¿sí? Y pues en tu caso particular, si vas a presentar y vas a liquidar la sanción y demás, recuerda que el 643 tiene por ahí abajito una situación particular que dice que puedes reducir la sanción a la mitad, y pues de ahí intenta mirar si a partir de esa mitad puedes reducir a otra mitad del 640 y luego pues aplicar este artículo 45, la 2155. Y pues trata de analizar también cómo funcionaría la sanción de extemporaneidad, porque el 643 te va a decir que no puede ser inferior a esa sanción, pero sí se aplica para aforados. Dice Angie Marcela, respecto a las sanciones por información exógena, ¿cómo se maneja la aplicación de la reducción del artículo 641? Esto aparece en el unificado, ¿no? Pero es 641 o 651, porque si es 641 estamos hablando de otra cosa. 651 es exógena, ¿sí? Pero igual, lo que decía Carlos, lo que tiene que ver con exógena, hay una pregunta puntual que le dicen a la DIAN, y señores DIAN, ¿esto aplica para el 651? Y pues efectivamente lo que dicen es sí, se aplica. Y por ahí luego le dicen, oiga, ¿hay lugar a aplicar las reducciones que trae el artículo? Sí, se aplica. ¿Cómo aplicaría? Pues aplicando la reducción normal del artículo, mira si hay 640 o no, y luego sobre eso aplicas pues la reducción del 45 de la 2155. A ver, ¿qué más? Tenemos otra por acá, beneficio. Yo no veo más. ¿Listo, no? Esas son todas las preguntas que nos aparecen en el chat. Muchas gracias por asistir. Cualquier duda o si desean contactarnos pueden buscarnos por la página de ghrevisores.com y pues pueden seguirnos también en nuestras redes sociales que ya conocerán, son Facebook, YouTube e Instagram. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por asistir y cualquier duda, no duden en contactarnos. Listo, muchas gracias.